Señor director ejecutivo de nuestra casa universitaria, señor decano del Colegio de Periodistas de Lima, amigo nuestro, entrañables amigos comentaristas que nos han dado esta noche el honor de estar aquí y entregarnos no solamente su óptica sobre el libro, sino todo el conjunto de su vasto conocimiento expresado en sus comentarios. Mi querido Daniel Morán, saludo en la mesa a los miembros del directorio de CEPEA como Ciro Ramos, Lázaro Perinango, ex decano del Colegio de Contadores de Perú, al general Heriberto Terry, el director del Instituto de Seguridad Ciudadana de Perú, que estamos próximos a firmar un convenio, la doctora Rosa Guerra, ejecutiva de la Universidad San Agustín de Arequipa. Saludo a cada uno de los profesores, no solamente de CEPEA, de Sorana y los entrañables alumnos, que los felicito, porque si no hay cariño por el acto académico, por el pensamiento y el conocimiento, definitivamente el futuro está mutilado. Pues mucho más en esta coyuntura de características que vive Perú y el mundo, sí que tenemos una juventud que no apuesta por el análisis, por la información y por el conocimiento, definitivamente serán juventudes que mutilan la dinámica y el avance. La intervención mía es para complementar algunas cosas que casi todo ya se dijeron sobre el libro. Lógicamente ustedes se preguntarán por qué Wilder Calderón está en estos temas metidos de la historia. Es que yo soy profesor de historia, vengo trabajando de esto 20 años, a mí mayormente me conocen como político y como emprendedor, pero el tema de mi pasión es el análisis de los hechos y los acontecimientos de contextos del pasado, porque he entendido y entiendo que el pueblo que no tiene memoria, o sea, no tiene historia, definitivamente no entiende su presente y jamás proyectará su futuro. Entonces, en mi conversación que he tenido aquí con mi querido coautor, analizáramos estos temas y les digo un poco de mis motivaciones. Nos pusimos a conversar el tema de los cambios que a mí me interesa como político y comenzamos a hacer el análisis fundamentalmente de la coyuntura del siglo XVIII. Y que creo que para entender todo el conjunto de los comentarios que aquí se nos ha dado, es importante señalar lo que yo más veces afirmo: conocer el texto para entender, conocer el contexto para entender el texto. Porque si yo no me ubico en el contexto, o sea, en el espacio, en el tiempo, definitivamente no voy a entender lo que estamos conversando. Esta obra analiza efectivamente lo que es el rol del impreso, de las comunicaciones con las características de esa época, y que son los años previos a la dación de la independencia oficial, que la historia oficialmente nos presenta. Pero todo este proceso, estos hechos, estos acontecimientos, están caracterizados por una realidad mundial y una realidad que se vive en el Perú y en Latinoamérica. En el mundo estamos viviendo nosotros, en Europa, específicamente en Francia, ya una etapa post-revolución francesa, porque la revolución francesa se produce en el año 1789, y específicamente en el contexto de que analiza la obra, estamos viviendo nosotros la época napoleónica en Francia, y Francia en su decisión política de invadir España a través de lo que se conoce el hermano de Napoleón, de Pepe Botellas. Y entonces este hecho, este acontecimiento de la invasión de napoleónica francesa a España produce efectivamente la reacción, esto es la acción del pueblo español de rechazar a la invasión francesa. Y vienen los acontecimientos de la Corte de Cádiz, y definitivamente al amparo de la Corte de Cádiz y los hechos y los acontecimientos históricos de España,
aquí en América Latina se forman las juntas de gobierno. Pero aquí está precisamente el rol del impreso, la revolución que produce el impreso, al cual el libro alude en sus diferentes capítulos, de cómo los que ya se habían comprometido con la que en la historia tradicional llamamos nosotros las nuevas ideas, los que habían sido contagiados por lo que otra de las características del contexto es la ilustración, que trajo una revolución de los enfoques del conocimiento científico de ese tiempo, y definitivamente una nueva forma de pensar y repensar el hombre, el mundo, la sociedad. Entonces, como los que se habían comprometido con este conjunto de ideas, que se habían inspirado en las ideas de la Revolución Francesa, expresados por Rousseau, Voltaire, Montesquieu, los grandes enciclopedistas y todos los pensadores ingleses, como entre ellos John Locke, al cual se nutrieron los franceses, y la influencia que ya ejercía en el mundo, como ejemplo de hecho concreto, la independencia de los Estados Unidos. Porque ya se habían visto ese panorama, como efectivamente utilizaron el impreso con las características de la técnica que domina o se dominaba en ese contexto, con características de la forma como se difundía esto. Había una prensa oficial, como muy bien han dicho los comentaristas, por ejemplo, durante el gobierno de Araucano. Había una prensa oficial, que era la Gaceta de Lima, el Mercurio Peruano, y como frente al Mercurio Peruano, la Gaceta de Lima, que era financiada por el oficialismo que podemos llamar ahora en este lenguaje, que era el virrey de ese entonces, como sale Fernando López Santana con el periódico escrito, manuscrito, como muy bien lo ha explicado Jorge Smith, lo hace manuscrito, y la forma como esto se comenta y se difunde en tertulias, en conversaciones, clandestinamente, y cómo se va generando una conciencia. Entonces, la revolución que nosotros, la independencia que nosotros conocemos, que se produce en la proclamación de 1821, la presencia de Bolívar, que se sella la independencia el año 1824, el 9 de diciembre, definitivamente es corolario de toda una corriente de forjación de conciencia que se va dando a través de este proceso histórico, que no solamente son los que manejan las ideas a través de la prensa, sino a su vez de todo un conjunto de movimientos y de estallidos de carácter de protesta que van materializando la aspiración histórica que en el Perú andino y en el Perú nativo nunca murió, porque estuvo presente desde el grito de Manco Inca y sus expresiones a través de diferentes movimientos, que en el caso de Payarregui, Pumacagua, Pardo de Cela, todos ellos expresaron y crearon las condiciones para que este gran hecho de gran cambio, de terminar con una estructura social, económica y política de ese entonces, definitivamente se renovara y que pudiéramos nosotros iniciar una nueva forma política, entre comillas, porque con Daniel estamos conversando de seguir avanzando este proyecto para ver cómo se da no solamente el periodismo, sino a su vez cómo serán los acontecimientos en el periodo de lo que posteriormente será el gran militarismo, como producto de los que fueron actores en este proceso emancipador, y cómo se construyó la República, que creo que Basadre ha avanzado muchísimo, Macera, y aquí con Daniel, que yo lo veo como el futuro Pablo Macera de su época, porque a los años que tiene, imagínense la vasta producción que tiene. Y bueno, acá en los diálogos que yo semanalmente tengo con él, profundizamos cada uno de nuestros análisis y pensamientos, y nos dividimos el trabajo para seguir avanzando en este tema, que es una de las cosas de mi pasión que yo tengo, de compenetrarme en el conocimiento de los hechos y las organizaciones del pasado. Yo creo que ya todos han dicho. Lo único que me queda una vez más, y les pido a todo el auditorio premiar mi modesto y humilde agradecimiento
a la mesa de honor y a los comentaristas con un fuerte y cariñoso aplauso. Gracias, amigos. Gracias, muchas gracias. Y motivamos a los jóvenes. Motivamos a los jóvenes. Sigan ustedes el ejemplo de este joven, que a los años que tiene, que gusta bordar los 30 años, está haciendo este tipo de trabajo. Yo al asumir mi cátedra aquí en la Universidad de Ciencias Sociales, lo voy a tener a mi costado para que juntos podamos seguir aportando, no solamente a que nuestra universidad pueda seguir dando muestras de lo que es investigación, análisis, pensamiento, y con ello nuestra universidad siga construyendo una imagen de una nueva generación de universidad que responda a los retos de estas nuevas características que tiene nuestra sociedad. Y a cada uno de ustedes, mis queridos y entrañables amigos, mi agradecimiento por su presencia. Y a ustedes, queridos alumnos, mis felicitaciones. Sigan buscando el conocimiento. Sigan buscando el conocimiento. Que definitivamente así van a transitar por el camino. Muchísimas